Gloria a Dios. Nuevamente, buenas noches. Qué rico poder estar en casita a través de todo el internet, llevando una palabra de parte de Dios. Hoy es una noche que la hemos consagrado como una noche de adoración, una noche de palabra, una noche de unción del Espíritu Santo. Y quiero alentarte a que tú dispongas tu corazón. El salmista decía que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y quiero invitarte que ahí donde estás puedas estar de pie y vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle al Señor que esta noche nos bendiga a través de la adoración, podamos bendecir su nombre y que la palabra de Dios pueda desafiar nuestras vidas. Ahí donde estás, levanta tu manito al cielo y reconoce la grandeza de Dios. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder a través de estos medios conectarnos y poder juntos adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros, nos has ayudado, nos has sostenido, y tu brazo seguirá extendido a favor de cada uno de nuestras familias. Hoy declaramos, ahí en casita, ahí dilo, Señor, declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias te damos, a ti la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte ahí en casita al Señor. Ahí en casita, apláudele. Haz de tu casa un lugar de adoración. Haz de tu casa un lugar de exaltación al Rey de la Gloria. Señora Adrianita. Amén. Y vamos a continuar en este tiempo adorando a nuestro Dios. Vamos a invocar la presencia del Señor en cada uno de nuestros hogares y en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, bendito Dios. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos, Señor, desde el lugar donde estemos, adorarte, Señor, y bendecirte, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, con cada uno de nosotros, bendito Padre, que tú tienes cuidado especial de tus hijos, bendito Dios. Y en esta noche estamos tus hijos adorándote, Señor, bendiciendo tu nombre, bendito Rey, y exaltando tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Dígale, Señor, tú has sido bueno, Señor. Hasta el día de hoy tu mano poderosa, Señor, no se ha cortado, Señor. Hasta el día de hoy hemos visto, Señor, las maravillas, los prodigios, los milagros, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Rey. Vamos a decírselo, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, Señor. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, nuestro buen Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré.
Queremos, Señor, que tú obras, Señor, de una manera diferente a la nuestra. Señor, tu palabra dice, Dios, que tus pensamientos son diferentes a los nuestros, bendito Dios. Pero nuestras vidas, Señor, están puestas delante de ti. Te pedimos que tú obres, Señor, en cada una de las necesidades. Que tú obres, bendito Dios, en esta noche en cada una de nuestras peticiones, Señor, que están puestas, Dios, delante de ti, amado Rey. Te decimos en esta noche, aunque no pueda ver, estás sobrando. tú estás obrando, Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Lo declaramos, Señor, una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sí es Dios. Gloria a Dios, Señor. Te damos toda la gloria a Dios y toda la honra, bendito Dios, porque tú vives y vivirás por siempre. Nuestro Dios bueno, nuestro Dios grande y poderoso, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de imposibles, Señor, que a ti nada te queda grande, bendito Dios, que tú tienes todo bajo control, amado Rey, y que los milagros que hemos visto por medio de tu palabra, Señor, veremos también, Señor, el tiempo de hoy, Señor, los viviremos, seremos testigos, bendito Dios, y podemos ser partícipes aún de estos milagros, Señor, maravillosos. Sabemos que tú tienes cosas grandes, Señor, y en esta noche declaramos milagros, Señor, sobre aquel que se encuentra enfermo, Señor. Declaramos sanidad, bendito Dios, pero te pedimos, Señor, grandemente, Señor, que tú hagas tu voluntad en cada uno, Señor. Te decimos en esta noche, Camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. así es, eres el mismo Dios, Aquel que hizo al sordo oír, Señor. mis temores Él quitó, mis temores Él quitó. Lo decimos, Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. así es, Dios, declaramos en esta noche. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Así es, Dios. Santo eres tú, Señor, porque tú no mientes, bendito Dios. Tus promesas, Señor, son en sí y en amén, bendito Dios. Gracias, bendito Rey, te damos. No hay imposibles para Él.
Su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Vamos a declararlo. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Una vez más. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Así es, Dios de gloria, Señor. Bendito eres tú, Señor. Sabemos que por tus llagas fuimos sanados, bendito Dios. Y hoy declaramos tu sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, bendito Rey. Declaramos milagros, prodigios, señales, bendito Dios. Porque este es el tiempo, Señor, en que tú te levantarás con poder, bendito Dios. Declaramos una vez más, Señor. Dios que está por venir. Señor, en Dios que está por venir, con poder resucitó, y a los muertos vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti. Tú harás. Vamos a decir una vez más. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Te adoramos, Dios. Creo en ti. Así es, Rey. Milagros tú harás. Sí, Señor, porque tú eres el Dios grande y fuerte, Dios. Dígale, maravilloso eres tú, Dios. Creemos en ti, Rey de gloria. Lo declaramos, Señor, y lo confesamos, bendito Rey, en esta noche. Una vez más. Yo creo en ti, milagros tú harás. Así es, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Si usted lo cree en esta noche, una vez más, dígaselo. Yo creo en ti. Yo creo en ti, milagros tú harás. Así es, Señor, y te damos toda la gloria. Y porque no levanta un fuerte aplauso para nuestro Dios. Aún desde nuestros hogares levantamos este aplauso, Señor, como una ofrenda, Señor, y te decimos gracias, bendito Rey. Gracias en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu precioso de Dios por este tiempo tan hermoso que nos has regalado, Dios.
Gloria a Dios. Qué rico. Ahí en casita, colócate bien cómodo para la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche, en este lugar. Quiero que dispongas tu corazón para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas y a mi vida. ¿Saben? Dios siempre quiere hablarnos. Y el tema de esta noche, para que prepares ahí tu lapicero, tu libreta, es el mejor consejo: tomar nota de lo que Dios nos da. Y bendigo tu casa, bendigo tu familia. Declaro el favor de Dios sobre tu familia, sobre tu casa, sobre la atmósfera donde estás, ahí en casita, en tu apartamento, con tus vecinos. Declaro el favor de Dios y la presencia de Dios. La palabra que Dios colocaba en mi corazón para mi vida y para la iglesia es la voluntad de Dios. Vamos, diga: voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora decláralo ahí: voy a seguir haciendo. Vamos, dígalo: voy a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 32. Libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Salmos, capítulo 32. Voy a utilizar la Reina Valera. Salmos 32, 8. Quiero iniciar con este mensaje. Mire lo que dice la Biblia. El salmista en el Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice: sobre ti fijaré mis ojos. El versículo que sigue en el 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados en el cabestro y el freno, porque si no, no se acercan a ti. Es algo adicional que coloqué. La palabra de Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo nos promete que Dios nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino que debemos andar. Cuando yo hablo de la perfecta voluntad de Dios, es que Dios me promete que me va a instruir y que Dios me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer yo. Cuando yo hablo de la perfecta voluntad de Dios, hablo de que la fe me debe conducir a obedecer a Dios. La fe que yo digo que tengo en el Señor me tiene que conducir a obedecer a Dios. La fe. Cuando yo tengo la fe puesta en el Señor, verdaderamente he creído en Dios, esa fe en Dios me ayuda a mí a hacer la voluntad de Dios. Y es necesario que en todo momento de nuestras vidas podamos tener esa convicción en nuestro corazón y decir: yo voy a hacer esa perfecta voluntad de Dios. Juan capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 8. O sea, Juan capítulo 4, versículo 8. Esté muy atento en esta noche a esa palabra. Juan capítulo 4, versículo 8. Dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. La Biblia registra ahí: los discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Y está hablando aquí que Jesús pasó por un lugar llamado Samaria. Y dice que al mediodía él tuvo sed, y Jesús empezó una conversación con una mujer samaritana, a la cual él le habló del propósito que el Dios mismo de los cielos tenía con ella. Y mientras que el Señor estaba ministrando la vida de esa mujer, sus discípulos estaban buscando qué comer. Mientras que Jesús estaba ejerciendo la voluntad del Padre, no importando la hora, porque era el mediodía con un sol tremendo. No le importó al Señor que era mediodía, que era un sol impresionante.
Jesús se quedó ahí, sus discípulos se fueron porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4? Ganarse una mujer para Cristo, que es la mujer samaritana. Porque Jesús sabía que si esta mujer aceptaba la palabra de Dios, dice Juan capítulo 4 que ella fue y le compartió a muchas personas y los llevó a conocer al Mesías. Cuando yo me propongo, recíbalo, cuando yo me propongo hacer la voluntad de Dios, Dios se encarga de tenerme en los lugares correctos donde Él me necesita. Cuando yo me propongo hacer la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de organizar los tiempos, organizar los días, organizar las circunstancias para que nosotros podamos ser esos canales de bendición, para que la voluntad de Dios se establezca sobre la vida de otras personas. Yo podría preguntarles en esta noche a los que están ahí mirando por las redes, ¿cómo usted llegó al Señor? ¿Cómo usted conoció de Cristo? Si ya conociste. Y podría preguntarle a muchos cómo conoció. Y es que Dios utilizó la vida de alguien. Oído, Dios utilizó la vida de alguien para llevarte la palabra a ti, llevarme la palabra a mí, para que nosotros conociéramos la voluntad de Dios. Y quiero decirte, este es nuestro turno, es nuestro momento, para que tú y yo permitamos que nuestras vidas, igual que Jesús, sea un canal de bendición. Recíbelo, para que tu hermano, tu hermana, tu primo, tus hijos, tu familia pueda conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene una perfecta voluntad para nuestras familias? ¿Cuántos creen que nos falta mucha gente por alcanzar para Cristo? ¿Cuántos creemos eso? Pero Jesús pudo hacer esto porque Él estaba en los tiempos y en la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, versículo 31. Mire lo que dice la Biblia, Juan 4, 31. Cuando llegaron los discípulos, lo vieron hablando con la samaritana. Ellos ya habían traído que comer. Mire lo que dice Juan 4, 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Maestro, come. Versículo 32.
Señor. Y mire lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Saben algo? Que la palabra de Dios es tan poderosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia. Bájale un poquitico a eso, hijo. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y yo cuando leía este pasaje yo decía: Señor, hay personas que van a hablar mal de usted. Usted, le hago una pregunta: ¿de usted algún día alguien ha hablado mal? Y es son de las que usted se da cuenta, porque hay muchas que usted no se da cuenta. Y hay gente que habla mal de uno. Hay gente que puede hablar mal de usted. Puede decir: ay, ese hermanito y evangélico ahí, mira, que volvió evangélico y esto, y ay, mira, hay quien lo ve o quien la ve. Ay, mire, hay gente que habla mal. Yo quiero decirte en esta noche: nunca hables mal de nadie, porque Dios todo lo ve. Dígale al que está enseguida ahí en su casita, diga: nunca hable mal de nadie. Dígale: porque Dios todo lo ve. Y mire lo que dice la Biblia: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Le hago una recomendación: nunca se coloque a pelear con nadie. Usted siga haciendo el bien. Vuelvo y lo digo: uno puede, oye, reciba eso. Uno cuando se siente afrentado o agredido, uno puede tomar 3 decisiones. La primera es uno defenderse, decir: a ver, ¿quién? Y se defiende. Esa es la primera. La segunda es buscar quien lo defienda. Entonces usted dice: a ver, ¿quién me defiende a mí? Pero la tercera es la mejor, es dejar que Dios lo defienda a uno. Esa es la mejor. Usted no pelee con nadie, no pelee con sus amigos, no pelee con su suegra, no pelee con su... No, permita que Dios lo defienda. Pero el consejo de Dios es que haciendo el bien, la gente tenga que decir: mejor no sigo hablando mal de él. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que Dios nos está diciendo. Dice, esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios, iglesia linda? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, hablando de la perfecta voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3, hablando de la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Pues la voluntad, ¿la tienen ahí? Sí. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Tú dices: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que haga el bien. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que mi comida sea agradarte. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que nos apartemos de toda contaminación. Hay cosas que nos contaminan a nosotros. No sé cuál es la suya, si usted tiene un nombre. Hay personas que les contamina alguna adicción. Hay personas que les contamina muchas cosas. Una mala amistad. Hay personas que les contamina algún mal hábito, un pecado. Y el consejo de Dios en esta noche, hablando de la voluntad de Dios, es que ¿cuál es la voluntad de Dios? Es mi santificación.
Y la palabra santidad significa estar apartado. Eso significa la palabra santidad, apartado, consagrado para Dios. La Biblia, esas mañanas que hemos estado orando, Dios nos ha hablado a través del profeta Ezequiel, a través del profeta Isaías, la necesidad de permitirle a Dios que Dios nos siga limpiando, santificando. ¿Y sabe cómo uno puede deleitarse haciendo la voluntad de Dios? Inténtelo. Cuando usted sabe que Dios le está pidiendo algo y usted y yo nos decidimos a obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer, va a venir paz a tu vida, va a venir gozo a tu vida, vas a experimentar la verdadera bendición de parte de Dios. No hay nada más rico que uno poder hacer la voluntad de Dios. Mire, el pecado lo hace a uno esclavo. El pecado no permite que uno camine en la libertad que el Espíritu Santo de Dios le quiere dar. El pecado esclaviza, no lo deja a uno ser feliz. Por eso la Biblia registra, pues la voluntad de Dios es la santificación y que nos apartemos de la fornicación. La fornicación es algo que atenta contra el cuerpo. La fornicación es algo que distorsiona el diseño divino. Por eso Satanás utiliza tanto la pornografía. La pornografía es algo que lo más sucio que puede haber, porque atenta en contra de la creación de Dios. La pornografía atenta en contra del diseño original de Dios y no es la voluntad de Dios. Y queremos pedirle al Señor, Señor, y yo les digo, ¿qué es la voluntad de Dios? Es hacer todo lo que Dios diga que hagamos. Es proponernos decir, si yo quiero hacer tu voluntad en todo, en todo. Y ahí es donde vamos a experimentar ese gozo verdadero que el Espíritu Santo nos sabe dar. Primera de Tesalonicenses 5:18, ahí adelantico. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 5:18, no lo teníamos ahí. Es dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tremendo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo me aparte de lo que me contamina. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo pueda hacer el bien para hacer callar los que hablan mal. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que mi comida sea agradar al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que podamos darle gracias a Dios en todo. Mire hermanos, permítame, abro un poco mi corazón en esta noche. Cuando uno entiende el plan de Dios, le ayuda mucho a uno. Yo le decía ahorita, mientras que estaba con mi papá, le daba gracias a Dios y le decía, Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por regalarme un papá que instruyó siempre mi vida, gracias por las luchas, gracias. Mire hermanos, a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Vuelvo y lo digo, cuando uno ama a Dios todo le ayuda a uno para bien. Hay gente que se resiente, hay gente que le pasó algo en su vida, lo marcó. Usted vivió una experiencia fuerte y usted la vivió solo y está resentido. Pero yo solo pasé esto, hermano. Vea, Dios, aun cuando usted te sentiste solo, Dios estaba ahí contigo. Y yo tengo que aprender a decirle, Señor, aunque lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, Señor, gracias, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos. Es fácil uno darle gracias a Dios cuando todo está bien. Ahí es fácil darle gracias a Dios. Es fácil darle gracias a Dios cuando no falta nada, no viene nada. Es fácil darle gracias a Dios. Pero la Biblia dice, ese 18 dice, da gracias en todo. Y entonces dice, ¿y por qué? Porque ahí dice, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Porque hay gente que puede preguntar, pero yo ¿por qué le puedo dar gracias a Dios? Mire, dele gracias a Dios por el papá que Dios le dio, por la mamá que Dios le dio, por el tío que Dios le dio, por la abuela que Dios le dio. Dele gracias a Dios por la comida, dele gracias a Dios por su trabajo, dele gracias a Dios porque tienen manitos.
En estos días yo iba y vi un joven que le han cortado sus piecitos, hermanos. ¿Sabe qué me impresionó? Yo no sé si ustedes lo han visto. Y anda como en una tablita pidiendo. Y ese man estaba reído. Y eso me impresionó a mí. No tenía los pies y pedía hasta chistoso, que es que dame alguito, que mira, no tengo pies. Yo decía, sí, Dios mío santo. Yo dije, Señor, ¿cómo hace? Y algo el Espíritu Santo tiene en el corazón de ese muchacho. Yo decía, Señor, uno sin pies, si a uno ve le cae una uña. Hay personas, ¿no ha visto? No sé, hay el que le cae una uña y dice, ay, mire, yo que amo a Dios y se me cayó esta uña. ¿Por qué se me cayó esta uña? No, hay que aprender a darle gracias a Dios por todo. ¿Quiénes dicen amén a esta palabra? Yo debo aprender a darle gracias a Dios por todo lo que venga, Señor, con fuerza. Vamos a llorar muchas veces, vamos a quebrantar nuestro corazoncito porque somos seres humanos. Y gloria a Dios, Jesús lloró, gloria a Dios. Y esta palabra es para alguien en esta noche. No sé lo que estás atravesando, no sé lo que estás viviendo, pero hay una unción de Dios cuando uno en medio de cualquier circunstancia levanta sus manos y le da gracias a Dios. Yo tengo que sacar de mi vida el resentimiento, porque cuando estás resentido, cuando en tu corazón hay resentimiento, el resentimiento trae amargura, y la amargura trae un espíritu de oído, no de contentamiento, sino de ingratitud. Y la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Lo creen en esta noche? Yo quiero decirles algo en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche. ¿Cómo yo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo puedo saber que si esto es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios para mi vida? Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Mire lo que dice este salmo. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos, levante su manito ahí en casita, dígale: lámpara, vamos, dígalo fuerte, lámpara es a mis pies la palabra de Dios y lumbrera a mi camino. Ahora diga: yo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, a través de la palabra de Dios. Diga: ella alumbra todo mi caminar. Diga: ella muestra todo el propósito que Dios tiene conmigo y que Dios tiene con mi casa. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor en esta noche? O sea, yo puedo conocer la voluntad de Dios a través de la lámpara, de la luz de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 5. Libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. Dice la Biblia: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién tengo que pedirle yo? ¿A quién tengo que pedirle cuando no tengo sabiduría? A Dios. O sea, para yo poder hacer la voluntad de Dios tengo que tener en cuenta la Biblia, lo que dice la palabra. Para poder hacer la voluntad de Dios tengo que pedirle a Dios. Dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. O sea, cuando uno dice: Señor, ¿qué hago? ¿Cuál será tu voluntad? Dígale: Señor, te pido sabiduría para poder hacer tu voluntad. Y Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar. Quiero decirte, Dios te va a ayudar. Dios nos va a dar sabiduría para saber cuál es la voluntad de Dios. Mire, en la Biblia registra personas que no hicieron la voluntad de Dios, o que la hicieron por un tiempo y pararon y la dejaron de hacer. En la Biblia me muestra un Sansón que tenía un tremendo llamado de parte de Dios, tenía los dones dados por el Espíritu Santo de Dios, pero que se dejó llevar más por lo que él quería hacer y estropeó
la voluntad de Dios, que Dios por su misericordia da nuevas oportunidades. En la Biblia me muestra de un Salomón, que fue el hombre más sabio de la Biblia, pero tuvo tanto poder y se dejó contaminar de tantas cosas que se desvió de hacer la voluntad de Dios. La Biblia me muestra un hombre llamado Saulo de Tarso, que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero que Dios, a través de un encuentro personal, lo tumba en el camino y les muestra que ese no era lo correcto. Pero Pablo entendió que esa voz que le estaba hablando era la voz de hacer la voluntad de Dios, porque Dios se le puede mostrar a uno, pero uno es el que decide si hace o no hace la voluntad de Dios. La Biblia también me muestra una mujer, creo que es en Segunda de Reyes, ya que la Biblia lo titula la viuda de Sarepta. ¿Es Segunda de Reyes o Primera? La buscan ahí en la concordancia. Y dice la Biblia que esta mujer estaba que se moría, tenía algo que comer, y llegó un hombre de Dios llamado Elías. ¿Estoy bien? Y con lo que ella tenía que comer, el profeta le dijo: vaya y hágame de comer a mí, y no para usted ni para su hijo. Y esta mujer, en sus luchas internas, pero hizo lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y cuando uno hace la voluntad de lo que Dios le está mandando a hacer, sí, recíbelo en esta noche, hombre y mujer de Dios, que vas a escuchar o estás conectado, o alguien te va a compartir esta palabra. Cuando hacemos detrás, recíbelo en el nombre de Jesús. Detrás de un paso de hacer la voluntad de Dios, siempre hay un milagro esperándote. Siempre detrás de hacer la voluntad de Dios hay un milagro esperándote. Cuando Dios te manda a hacer algo y lo hacemos, prepárate, porque viene un milagro de parte de Dios. Después esta viuda, se le murió el hijo, él fue y lo resucitó. ¿Por qué recibió este milagro? Porque hizo la voluntad de Dios. Y así podría quedarme aquí. David era un jovencito que pastoreaba ovejas, pero llegó a un campo de batalla donde había un enemigo que los estaba enfrentando, llamado Goliat. Nadie quería hacer nada, pero yo creo que el Espíritu Santo colocó esa fuerza en el rey, en David, que era un jovencito. Y a pesar que sus hermanos lo menospreciaron, a pesar que el rey no creyó en él, a pesar que Goliat le dijo que si él era un perro muerto para venir con él no le importó, porque David tenía en su corazón lo que el Espíritu Santo le había dicho, y era que iba a vencer ese gigante. Y cuando hizo la voluntad de Dios, venció ese gigante. ¿Sabes? Detrás de cualquier gigante, los gigantes los derrotamos en el nombre de Jesús, haciendo la voluntad de Dios. No sé cómo se llama el gigante. Yo podría hablarles de muchos hombres de Dios. Abraham, el Señor le dijo a Abraham: te hago padre de multitudes, y vas a tener un hijo, Abraham. Él le dijo: vas a tener un hijo, Abraham. Sara se rió. Cuando los ángeles estaban aquí hablando con Abraham, Sara estaba por atrás y se rió porque no creyó. Dijo: yo soy muy vieja. Pero la respuesta es: aunque Abraham se equivocó, siguió haciendo la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que fue llamado padre de multitudes. José, Dios le dio un sueño y le dijo que lo iba a colocar en un lugar importante. Sus hermanos no creían, lo tiraron a un hueco, pero José sabía que si hacía la voluntad de Dios, Dios iba a cumplir sus promesas. Esta palabra es para los que estamos recibiendo esta enseñanza. No le creas a la voz del enemigo que te dice que no vale la pena hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios trae buenas recompensas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Pero recibe esto: algo que va acompañado en la voluntad de Dios es la perseverancia. Hombres en la Biblia, aunque no veían, seguían creyendo. Hay gente que es buena para mirar y decir: ay, eso está pasando ahí, y se va, pasa, se quitan. Pero como hombre de Dios te digo, mira, hombres que perseveraron en la Biblia haciendo la voluntad de Dios, recibieron galardones y recompensas de parte de Dios.
Yo estoy hablándole a una generación de hombres, de mujeres, de padres, de madres, de hijos, de niños que reciben esta palabra, que queremos hacer solamente la voluntad perfecta de Dios. Algo el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en esta noche, es eso que Dios te dijo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso que estabas pensando si daba el paso o no daba el paso, llévalo a la Escritura, fíltralo por la palabra. Como dice Jesús en Juan, yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Fíltralo en la palabra y Dios te va a mostrar lo que vamos a hacer. Yo quiero bendecir tu vida en esta noche. ¿Saben? Yo quiero declarar que Dios va a glorificarse en tu vida. ¿Qué debo de oído? ¿Cómo debo relacionarme con su voluntad? Primero, debo conocer cuál es su voluntad. Colosenses 1:9. Yo tengo que conocer cuál es su voluntad. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice la Biblia. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El pedir de Pablo por la iglesia de Colosas eran que fueran llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Quiero hablarte a ti, mamá, que estás escuchando en esta noche. No bajes la guardia de orar por tus hijos. No bajes la guardia de pedir por tu esposo, por tu esposa. Quiero hablarte a ti, hijo, que estás escuchando esa palabra. Sigue orando por mamá, sigue orando por papá. Te hablo a ti, tía, que estás escuchando. Sigue orando por tus sobrinos. Y debemos de orar como Pablo: Señor, yo te pido que ellos puedan conocer cuál es tu voluntad. Y esa oración va a traer respuesta de parte de Dios. Y te vas a acordar de esta palabra de agosto 2020, donde cambiaste tu oración. Y ya no vas a decirle al Señor: algún día tócalos, algún día ministralos, Señor, que ellos te conozcan. Vas a empezar a orar: Señor, que ellos, que mi mamá, que mis tíos, que mis hermanos puedan conocer tu voluntad como yo la he conocido. Y sé que Dios va a mostrar su gloria. Muéstrate, ponte en pie ahí en esta noche donde estás. Ahí en casita puedes colocarte de pie. Y quiero orar en el nombre de Jesús. Hay una adoración hermosa que cantamos al principio. ¿Qué tal si la cantamos nuevamente, la primera adoración? Aquí estás. Y quiero, mientras que suena esta adoración, ahí en casita, cierra tus ojitos y dale gracias a Dios por la palabra. Dile: Señor, gracias por tu palabra que alimenta mi espíritu. Dígale: Señor, gracias. Vamos, levanta tu oración ahí en casita, ahí donde estás. Dígale: Señor, gracias, porque sé que tú estás en medio de nosotros y tú estás obrando tu perfecta voluntad. Dígale: Señor, gracias, porque hoy nuevamente me recuerdas cuál es la voluntad de Dios, tu voluntad para mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Vamos, levanta tus manitos. Y mientras que levantas tus manos al cielo ahí en casita, pídele al Señor. Dile al Señor: vamos, decláralo. Que sea la voluntad de Dios. ¿Qué tal si ahí en casita bates tus manitos y dígale: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que se siga haciendo tu voluntad en mi familia, que se siga haciendo tu voluntad en Siloé, en Colombia, en las naciones. Bate tus manitos al cielo en señal de adoración con toda libertad y dígale: Señor, que tu voluntad prime en mi vida. Bate tus manitos y haz de tu cuerpo un templo donde se adora al Señor, ese templo del Espíritu Santo donde se adora al Señor. Aleluya. Decláralo. Milagroso, abres camino, cumples promesas.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Vamos ahí en casita, dilo, milagroso. Milagroso, abres camino, Cumples. cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. ¿Qué tal? Levanta tu mano, decláralo. Aquí está. Aleluya. Sanando mi corazón, Dilo, te adoraré. Vamos, adora al Rey de Gloria. Dilo, aquí es. Decláralo. tocando mi corazón. Tu voluntad, Señor, haremos. No vinimos a esta tierra a hacer nuestra voluntad. Vinimos a hacer la voluntad del que nos envió. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos, decláralo, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aleluya. Aleluya. Tocando mi corazón, Adóralo. Te adoraré. Vamos, adora al Señor. Bate tus manos en los cielos. Bate tus manitos. Cuando batimos nuestras manos le decimos: Señor, Señor, aceptamos tu voluntad. Obedecemos tu voluntad. Caminamos en tu voluntad. Cuando bate tus manos le decís: Señor, nos rendimos a tu voluntad. Cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Decláralo en esta noche, milagroso. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor. Así eres. Vamos, ahora ahí en la adoración. Levanta una oración a Dios, pidiéndole la voluntad de Dios siempre en tu vida. Dígale: Señor, que tu voluntad prime en mi vida, que tu voluntad prime en mi familia, que tu voluntad prime en la iglesia, en los ministerios. Señor, sabemos que tú siempre estás obrando, Rey de los cielos. Padre, gracias, porque tu voluntad seguirá estableciéndose en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. La atesoramos en nuestro corazón y declaramos, Dios de los cielos, que seguirás ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Rey de los cielos. Aleluya. Bendigo tu vida, bendigo tu casa. El viernes estaremos en reunión de parejas. El sábado estaremos con los jóvenes y el domingo habrá una poderosa palabra. Dios los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.